Gloria a Dios, Dios los bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de este medio. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Mauricio, que es la segunda vez que estamos juntos, gracias a Dios, para dar este estudio y querer juntos orar con ustedes, bendecirles, darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Mauricio, bienvenido. Amén. Buenos días, sí, todavía es días, Sí. en algunas partes del país, ¿verdad? Dependiendo la zona. Y buenas tardes en otros lados. Dios me los bendiga, aquellos que nos están viendo, que están de aquel lado de la pantalla. Y Enrique, pues gracias una vez más por invitarme. Esperamos ser de bendición para los hermanos y como ya tú lo expresaste, pues vamos a estar en oración también y compartiendo la palabra, hermanos, para responder algunas preguntas que ustedes ya sea que lleguen a tener o seguir hablando acerca de la tendencia de este tiempo actual, de lo que está ocurriendo, tratar de ayudarles, hermanos, desde la perspectiva bíblica, hablando de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña a cómo comportarnos, a cómo proceder en estos tiempos difíciles. Sí, para nosotros de verdad ha sido un reto mantener la fe en el Señor con lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poner la mano de Dios esta mañana. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brindas, Señor, de estar juntos nuevamente a través de este medio. Invitamos tu Santo Espíritu, Señor, para que lo que hablemos esta mañana venga del cielo, venga de tu corazón y que podamos asimilarlo, podamos recibirlo. Oramos, Señor, por lo que está sucediendo en el mundo. Padre Santo, trae fe, fortaleza sobre los niños, los jóvenes, los adolescentes, sobre tus hijos, que sepamos que dependemos de ti, Señor. Oramos para que sane los enfermos en el mundo entero y sobre todo que la verdad se conozca, Señor, que tu palabra, que es la verdad, llegue a todos los seres humanos y Cristo sea el Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como habíamos comentado, nuestro propósito, nuestro deseo es iniciar hablando temas de actualidad, lo que está sucediendo en el mundo. Lógicamente hay muchas versiones, lógicamente hay muchas interpretaciones diferentes y vamos a partir del punto de que no tenemos al 100% la información correcta de lo que se nos dicen los gobiernos, de lo que nos dicen los medios de comunicación. Pero el día de ayer yo compartía y decía, ¿verdad?, que Dios sí es 100% confiable y también su palabra. Entonces de ahí vamos a partir, vamos a basarnos de ello. Pero sí hay muchas cosas que no checan, Mauricio. Estamos viendo una multitud de información diciendo que los hospitales están a reventar y luego gente se anima a ir a filmar los hospitales y están vacíos. Sí. Aquí en amarillo, en las últimas 2 semanas se aumentó el, no sé, 300% de los casos de COVID. Y una persona que viene aquí a la iglesia, trabaja en un laboratorio y nos comentaba, pastor, es que todas las pruebas que mandamos salen positivas. Dice, va alguien ahí, dice que le duele la garganta, le mandan a hacer el test y viene positivo. Entonces, algo no checa, Mauricio. Sí. ¿Qué hay en tu corazón? Sí, como tú lo mencionas, y es algo interesante, cabe de antemano aclarar que aquí no somos ninguna plataforma política, no, claro, ni mucho menos, pero hemos platicado y de lo que se trata es, en este caso, Enrique, como el pastor de la congregación, su responsabilidad es cuidar de ustedes, tratar de darles la información correcta, y no solo eso, sino el mensaje de esperanza, de paz, que conforme a la palabra de Dios, sin tampoco necesariamente violar, ¿verdad?, lo que las autoridades nos ordenan hacer, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser sabios, hermanos, como Jesús mencionó, que seamos astutos como serpientes. Así es. Entonces, es algo que incluso Jesús usó una palabra, ¿no?, en cuanto a las riquezas, cuando habló de aquel hombre que ganó riquezas de manera injusta, y dice que los hijos de este mundo son más sagaces, ¿verdad?, que los hijos de luz, sí. En el sentido ese de que no promoviendo Jesús el actuar injustamente, sino estar apercibido de las cosas, de cómo proceder. Y bien, ahora que tú mencionas eso, y ayer estaba escuchando, mientras escuchaba el mensaje que tú pusiste en YouTube, y cuando mencionaste eso de cómo se dice que hay tantos contagiados y no, algunos que han ido a los hospitales, no es el caso. Y creo que sí se está manipulando la información.
y nosotros los que estamos en nuestras casas encerrados sin manera de comprobar si sí o si no, porque estamos obviamente siguiendo el protocolo que se nos ordenó por el gobierno estatal, federal, de permanecer en casa lo menos que se pueda salir. Y entonces no tenemos nosotros al menos, estamos a merced, en otras palabras, de la mala información, de la manipulación, del amarillismo, del sensacionalismo, porque incluso también una que otra persona sale con, no sé si sea verdad o no, testimonios de que sí sufrí mucho o que vi que falleció tal persona, sufrió, etcétera. En mi caso, yo no hemos parado de trabajar, gracias a Dios. No se han dado más que aproximadamente 3 casos que nos ha tocado saber, casos asintomáticos. Cosa curiosa, ¿sabes por qué son asintomáticos? No están hospitalizados, los familiares de ellos están bien. Entonces, yo hablo por lo que yo sé, ¿de acuerdo? No por lo que los demás tratan de poner, entonces, o la información. Hermanos, el punto es, yo creo que debemos de confiar en el Señor. Yo creo que debemos de, y yo sé que ustedes han visto y a veces de manera de broma lo pintan, lo ponen, de que en vez de traer un tapabocas nos pongamos algo aquí así en los oídos. ¿Por qué? Porque escuchamos a veces tantas cosas que no sabemos que realmente es cierto y que es mentira o que es verdadero, ¿no? Y que no es. El punto es, yo creo que detrás de todo esto hay un plan. Hay un plan de la élite, hay un plan de alguien con poder para, ya en palabras o en términos bíblicos, pavimentarle el camino al líder mundial. Okay. Creo yo. Bueno, sin duda tiene que cumplirse la Biblia. La palabra del Señor nos dice que va a venir este sistema nuevo de carácter mundial, una sola religión, una sola economía y un gobernante, un dictador. Ahora, nosotros que hemos estudiado la Biblia sabemos que antes de que eso suceda, la iglesia es arrebatada, lo veíamos el sábado pasado. Usted y yo como hijos de Dios tenemos la oportunidad de ser levantados antes de que venga la gran tribulación sobre la tierra. No estoy diciendo que no pase por dolores la iglesia, no estoy diciendo que no pase tal vez por persecución. Lo que estoy diciendo es que Él nos va a librar a los que creemos de lo que viene malo. Pero, por ejemplo, ¿cuál debería ser la actitud nuestra como cristianos hoy en día, actualmente? Sabemos que el sistema de gobierno se quiere cambiar, se quiere implantar. ¿Cómo debe vivir la iglesia, tú y yo como cristianos? Yo creo que no debemos de vivir con temor, ni debemos de vivir con miedo, sino más bien dependiendo del Espíritu Santo, porque se nos dice tantas mentiras que al último el que nos tiene que guiar es el Señor, el Espíritu Santo. Si vas a salir de tu casa, el Espíritu Santo puede decir, sal o no salgas o no vayas a la tienda, porque el Espíritu Santo te guía para todo. El problema es si estamos viviendo nosotros a ese nivel, porque a veces como cristianos estamos muy fríos, no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida de la palabra. ¿Qué podemos agregar a eso, Mauricio? Bien, qué bueno que lo mencionas, porque precisamente estaba pensando mientras tú estabas platicando acerca de, hay una cosa que debemos nosotros hacer, y es orar, número 1, que es lo más importante, orar, porque la oración es, en su definición más básica, es comunión con nuestro Padre Celestial, ¿de acuerdo? Es una plática, es una comunión con nuestro Padre Celestial. Y me acuerdo que ahorita, mientras estábamos preparando todo, platicábamos y mencionando de eso, ¿no? De que tú decías, pues, ¿cómo voy a orar para que esto no pase si son cosas que tienen que pasar? Correcto. Entonces, que Dios nos ayude. ¿De qué manera debemos orar? Correcto. ¿Verdad? No es orar, Señor, que evita que todo esto pase o que no pase a través de esto. No, yo creo que en el Padre Nuestro Jesús nos dio algo bien interesante en la oración modelo, y Él dijo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Correcto. Entonces, en otras palabras, la tentación está ahí latente y la oración es, Señor, no me dejes caer en ella y líbrame de todo mal, en el sentido de ayúdame a mí a estar preparado para saber cómo proceder, para tener yo el conocimiento, la sabiduría para actuar correctamente y no motivado por el temor, no motivado por la desinformación, no motivado por el amarillismo que ahorita en la mayoría
de los canales de noticias impera, sino todo lo contrario, pedirle al Señor, número uno, hermano, en nuestra oración es, Señor, hágase tu voluntad. Fue lo que dijo Como en Jesús cielos, en el Getsemaní, ¿verdad? Que también en dijo, la si tierra. quieres pasa de mí esta Eso copa, mismo. pero si no, hágase. Tu voluntad. No sea lo que yo Aunque quiera, ahí fue a sufrir. sino lo que tú quieras. Amén. Así es. Entonces, queremos nuevamente dirigirnos a todos los hermanos que nos están acompañando. Acuérdense que están abiertos los comentarios. Si quiere hacer una pregunta, con todo gusto vamos a estar ahí al pendiente para contestarla. Y queremos decirles, ¿verdad?, que estamos contentos de que se nos unan, hermano Servín, de allá de la Ciudad de México. Dios lo bendiga a todos los demás hermanos. Y si pueden mandar sus comentarios o sus preguntas, o si no quiere aparecer ahí, lo puede hacer en inbox. Pero estamos hablando del tiempo actual, de cómo la iglesia debemos de comportarnos y no creer todo lo que se nos lanza, porque el enemigo es un mentiroso. Sí. El diablo es mentiroso. Él quiere atemorizarnos, él quiere dañarnos, pero Dios está con nosotros. Es la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Entonces, si tú y yo nos quedamos encerrados por temor, yo creo que no estamos bien. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Tampoco voy a salir porque soy irresponsable. Voy a salir cuando Él me guíe. Y me refiero al trabajo, pues hay que ir, ¿verdad? Tú me estás comentando que no se te acabó el trabajo, tienes que ir todos los días, tienes que ir a la tienda, vas a la tienda, pero vas bajo la protección de Dios. Ahora, si de repente Dios te dice, no vayas ahí, es por algo y no vas, entonces hay que depender del Señor. Pero no podemos tener miedo. Y tampoco podemos estarle enseñando a la gente que estamos escondidos, ¿no? No, tenemos que tener fe, tenemos que avanzar. Y la palabra entonces, hermanos, nos dice que cuando pasen estas cosas, porque el Señor ya lo anunció, que levantemos nuestra cabeza, que sepamos que nuestra redención está cerca, así que vivamos con fe, que vivamos con plenitud de que Dios está con nosotros. Entonces no tenga miedo, no tenga temor. Claro, hay que seguir las recomendaciones, Sí, claro. hay que protegernos, hay que cuidarnos, pero no por eso, hermano, vamos a tener miedo o temor. Por ejemplo, hoy aquí en Amarillo ya, desde ayer se abrieron algunas organizaciones, negocios. La iglesia puede abrirse hasta el 25% de la capacidad. Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque los casos, según esto, en Amarillo están aumentando como nunca. Y también nos está dando cuenta de que esa información no es correcta. O sea, sí hay casos positivos, pero la gente que ha salido positiva ni tiene síntomas. ¿Te acuerdas que antes decían que para que te pudieran hacer el examen o el test tenías que tener síntomas? Ahora no, ahora ya va alguien que le duele la garganta y dice, hágame la prueba y sale positivo. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a eso como iglesia? ¿Abrimos? ¿No abrimos? ¿Nos reunimos? ¿No nos reunimos? Es una decisión que tenemos que tomar. Yo tengo fe en Dios, que Él nos guarda, que Él nos cuida, pero también tengo que tener este cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el distanciamiento social ha ayudado a no saludarnos de mano, de abrazo, de estar un poco distanciados, pero sin duda la iglesia tiene que avanzar. ¿Cuál sería tu punto de vista ahí, Mauricio? Es bien, podría responderlo de esta manera. Mira, nosotros, Enrique, la familia de Enrique, nuestra familia, nos conocemos de muchos años, somos amigos, somos familia. Amén. Y en estos domingos, no sábados, perdón, Sí. que el anterior y este sábado que nos ha tocado hacer esto en vivo, nos vemos y está ese cariño, está ese amor fraternal. No nos saludamos siguiendo protocolo, ¿verdad? No nos abrazamos como lo teníamos por costumbre, pero seguimos haciendo la obra de Dios, o sea, no nos detiene de estar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que ese es el punto. Una es seguir las instrucciones que se nos da. Algo que les comento yo bastante a mis niños es el conocimiento es poder. Lo que significa que saber las cosas, conocer las cosas, nos adelantamos un poquito más a lo que está sucediendo. ¿En qué sentido? Conocer un poquito más de este virus. O sea, nosotros estamos haciendo información. Exacto, la información correcta. Estamos haciendo lo correcto en, ok, vamos a protegernos porque no es tan aerosol como algunos otros de la gripe, la influenza y eso, pero sí con el contacto. Entonces, el ser humano, según algunos estudios, tiene la tendencia de por lo menos al día 200 veces tocarse la cara. Entonces es como se contagia, ¿de acuerdo? Ok, estamos evitando eso, pero no nos está deteniendo de ser la obra de Dios. Estamos aquí ahorita en vivo, Amén. ¿de acuerdo? Entonces tú estás programando para mañana, y yo sé que muchas iglesias igual, ajustar, ¿no? El servicio, si son tantas personas, si tenemos tantos miembros en la iglesia, vamos a dividir el servicio 2 o 3. Entonces no nos detiene el temor, sino, ok, vamos a seguir siguiendo instrucciones que se nos da,
porque es lo que se nos da. No queremos tampoco vernos involucrados en problemas. O irresponsables. No, exacto, no tenemos miedo, no tenemos temor para nada, pero sencillamente vamos a tomar las precauciones sin necesidad de que eso nos detenga. Como dice el proverbio, ¿verdad? Dice el perezoso, en este caso habla del perezoso, Sí. pero dice, el león está afuera, no voy a salir. ¿Para qué, verdad? Pero el temor lo detiene. Sí. A nosotros no nos detiene el temor, al contrario, tenemos la confianza en Dios. Pero debemos depender de Él, ¿verdad? Amén. Y tú dijiste algo bien interesante ahorita, que dijiste, a lo mejor el Señor te puede decir, no vayas. Exacto. Y ahí está la importancia de depender de Dios. Exacto. Dice la Biblia en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces Dios nos guarda, nos da paz, y efectivamente va a llegar momentos en que uno va a andar tranquilo, confiado. De repente el Señor nos pone un alto. Por ahí a Pablo le pasó algo similar. Él quería ir a una parte y Dios no lo dejó, y él mismo dijo, el Espíritu Santo me lo impidió. Y de repente tuvo una visión de un varón macedonio, y era lo que quería el Señor, llevarlo a Macedonia. Exacto. Porque había necesidad ahí. Entonces, hermanos, es esa dependencia que a nosotros nos ayuda a tener la paz, en donde vamos a caminar, vamos a seguir viviendo nuestra vida normal con las precauciones, pero sobre todo, hermanos, dependiendo de Dios y agudizado en nuestro corazón, nuestra mente, a la voz de Dios. Amén. Para que nos dirija. Muy bien, entonces, hermanos, todavía no he visto alguna pregunta. Si quiere animarse, mande una pregunta para que participe, un punto de vista. Pero estamos hablando de qué hacer como iglesia en los tiempos actuales. Yo le voy a hacer una pregunta a Mauricio también para que ahorita él me dé su punto de vista, pero yo le voy a preguntar a usted primero. ¿Qué haría Jesús si él estuviera hoy aquí en la tierra? Ya ve que él vino antes, cuando él vino no fue un tiempo tampoco grato, estaba Jerusalén conquistada por Roma, estaban privados de la libertad en ciertas cosas. Para Jesús no fue fácil, pero él no se detuvo. Él siguió predicando, él seguía avanzando de una ciudad a otra y estableciendo el reino. Sí, creo yo que nosotros como iglesia tampoco debemos de detenernos. Tenemos que avanzar dependiendo de Dios para instalar el reino de Dios, predicando su palabra, bautizando. Mañana, primeramente Dios, 5 personas se van a bautizar. Había una y ya, gracias a Dios, son 5, Mauricio. Y seguimos discipulando unos hogares que gente se acaba de convertir. Tenemos que trabajar. Entonces, el Señor sabe el tiempo de nuestra partida. No vamos a tener miedo por eso. Él nos tiene en sus manos. Vamos a cuidarnos, pero no podemos detenernos. Tenemos que avanzar. ¿Qué opina usted? ¿Qué haría Jesús si él estuviera hoy? Claro, Jesús, usted puede decir es Dios, pero en ese tiempo acuérdese que él estaba también limitado porque estaba en el cuerpo humano igual que nosotros. Pero él demostró siempre confianza en Dios, dependencia de Dios. Entonces, ¿qué opina usted que haría Jesús? Mauricio, ¿qué piensas tú? Sí, amén. Bien, pues ahorita estaba leyendo, no sé si me permites comentar. Sí, claro. Mi esposa, un saludo, Dios te bendiga, mi hija. Ella puso un comentario con una pregunta también, y es dirigido a lo que tú también me estás preguntando. Es algo parecido lo que está diciendo. En Romanos 13:1 ella dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno nos pide hacer algo, federal, estatal. Gracias a Dios, dentro de lo que cabe, son personas con el temor de Dios. Hablando de lo estatal, de el estado. El gobierno de Abbott, Greg Abbott. Y el federal, que es Donald Trump. Entonces, son temerosos de Dios, ¿de acuerdo? Y han puesto un énfasis en esto. Y creo que por ese lado no batallamos tanto como iglesias, porque de parte de ellos tenemos ese apoyo. Ellos le dan una importancia al hecho de seguir celebrando el culto dominical, los servicios de la iglesia. Y luego ya hace la pregunta, ¿verdad? Si quiere reabrir el país, muchos están, y yo creo que ya la política está involucrada también ahí, entre los que es izquierda, la derecha, los que están en contra. Se acercan las elecciones del 2020. Ese tipo de cosas. Entonces ya se involucran situaciones donde dicen que es absurdo, que cómo puede reabrirse si ahorita los contagios están en aumento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, en el caso de esto no batallamos tanto, porque ellos nos están diciendo si se puede reabrir de una manera despacio, ¿verdad? Lenta, pero poco a poco ir avanzando. De hecho, el doctor, no me acuerdo su nombre, pero es el Fauci, que él es el de los que está de epidemiólogos y todo. Que está ahí con Donald Trump. Él habla desde su perspectiva que quizás es muy pronto,
pero él está hablando desde su perspectiva como epidemiólogo, como virólogo, y Donald Trump obviamente por la economía, en el sentido de que el país tiene que avanzar, se tiene que levantar, y ahí hay dos cosas, ¿no? Y es algo que no hace diferencia la izquierda, y tratan de decir, no, que no está obedeciendo o no está siguiendo instrucciones de su gabinete, etcétera. El punto es, yo creo, hermanos, que obviamente obedecemos a nuestros líderes. La Biblia nos los enseña, que debemos de orar por ellos, que debemos de obedecerlos, pero sobre todo, hermanos, nosotros debemos de tener bien en consideración que obedecemos al Señor. Primero. Y eso debemos de hacer mucho hincapié, hermanos, que nos están escuchando, cristianos, que debemos de depender de Dios. Y desde la perspectiva en donde realmente decisiones que vamos a tomar tenemos que llevarlas a Dios, de acuerdo, como Jesús dijo antes del Padre Nuestro, que cuando tú ores, dice, entra a tu aposento. Todo cristiano debe de tener un aposento. Orar personalmente. Exacto, un tiempo de comunión con Dios personal. Hay el tiempo familiar, colectivo en la congregación, pero ese tiempo personal. Amén. Íntimo, ¿verdad? Con Dios, en el que nosotros debemos de acercarnos a Él, descansar en Él, depender en Él, Enrique. Yo creo que la clave, a lo mejor ahorita que estamos platicando en este sábado, es la dependencia de Dios. Como tú ayer hablabas también acerca de hacer el bien, ¿verdad? De cómo Jesús, tu pregunta fue, ¿qué haría Jesús? Sí, ¿Qué haría Jesús? ¿De qué manera actuaría? La respuesta así corta, bueno, ya di todo esto, ¿verdad? Sí. Pero la respuesta para mí corta fue lo que dijo cuando Pedro le dijo, hey, debemos de dar el impuesto. Sí. Y luego le dice, a ver, enséñame la moneda. ¿La vio? Ok, ¿de quién tiene la imagen? De César. Ok, dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Así es. Entonces él puso una diferencia. O sea, sí, hay que darle lo que le pertenece al gobierno, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? O sea, Jesús no violó lo que tenía, y él dijo, para que no vayan a decir que nosotros no pagamos. Exacto. Entonces le dijo, ve y agarra de un pescadito, vas a sacar esto y dar la moneda por ti y por mí. Hasta Amén. Por Pedro salió beneficiado también, ya ese día no tuvo que tremendo, sí. Pero el asunto es de que Jesús, o sea, aún cuando estuvo aquí no violó las leyes de la tierra. Él obedeció. Sí. Pero él establecía, y tú ahorita usaste una palabra, él establecía la diferencia del reino. Decía que los reyes de la tierra se enseñorean, pero entre nosotros es diferente. Siempre él estableció una diferencia entre el reino terrenal y el reino muy espiritual. Marcada, muy clara. Sí. Entonces, hermanos, espero que esta conversación entre Mauricio y yo, con la palabra en la mano, acerca de los tiempos actuales, de lo que estamos viviendo, le ayude, le afirme su fe, le haga depender de Cristo, porque es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de crisis, de confusión. Y Mauricio, es solamente el principio de dolores, ya lo habíamos visto el sábado pasado. Van a venir cosas diferentes, van a venir cosas nuevas, y tenemos que depender de Dios, tenemos que depender de Cristo. Entonces, hermanos, quiero que, si quiere participar, pues nos mande. Gracias, hermana María Luisa, por esta pregunta, y sigan orando, ¿verdad?, para que Dios nos guíe a través de estos tiempos turbios, pero creemos que la iglesia no puede parar, tenemos que seguir adelante. Entonces, quiero cambiar un poquito el tema, Mauricio. Sí. Mañana tenemos bautizos, 5 personas que tomaron la decisión de bautizarse. Y yo a la iglesia le decía que al principio mi idea era de invitar a 10 porque era la regla que había en ese tiempo, pero cambió de un día para otro. Ya el gobernador de Texas autorizó el 25% de la capacidad del edificio, entonces son 50 personas, pero eso no quiere decir que no tener precauciones de no saludarnos de mano y todo eso, el protocolo que usted ya sabe. Pero quiero comentar, porque Mauricio ahorita lo estaba mencionando, que el gobernador nunca prohibió las reuniones de la iglesia. Por eso algunos pastores tuvieron las iglesias abiertas y fueron arrestados porque desobedecieron una ordenanza local del alcalde, y luego fueron liberados, pero sí, desafortunadamente, en una iglesia o dos hubo casos, según. No los puedo confirmar, ¿verdad? No los puedo confirmar. Pero el gobernador dijo, yo no puedo cerrar los lugares de adoración a nuestro Dios, y eso es algo que debemos de reconocer, que Dios honra. Porque el adorar a Dios, hermano, trae la presencia de Dios. Dice que cuando alabamos a Dios suceden cosas maravillosas. No podemos tener miedo, menos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Entonces, de Él dependemos. Entonces, hermanos, mañana va a estar abierta la iglesia a las 12, no va a ser a las 10, va a ser a las 12. Queremos tener un pequeño servicio, unos cantos
la predicación, bautizos y luego nos despedimos. Esa sería la invitación. Le digo, el número son 50 personas. Los sugieres van a estar contando si nos llegamos a pasar. Vamos a decir, espérese tantito, vamos a otro servicio, pero no nos vamos a mandar a la casa, vamos a orar a Dios. Entonces, hermanos, a lo mejor algunos van a tener temor. No, yo no voy ahí porque todavía no tengo confianza. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Está correcto? Claro, yo respeto la decisión de cada quien. No voy a forzar a nadie. Lo respeto. Si alguien todavía no se siente con la libertad de decir, pues yo me voy a esperar, lo respeto. Pero ¿cuál sería tu opinión o qué podías agregar a esto? Yo creo que preguntaría, ¿verdad?, a la persona si tiene temor. Bueno, ¿por qué te da miedo? Si debemos de anhelar, la Biblia nos enseña a nosotros en Salmos, es acerca, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El cristiano, su deseo es estar en la casa de adoración, debe de ser, al menos pienso yo, estar en la casa de adoración. En el Salmo 133 dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bienaventurado es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, a lo que quiero llegar, hermanos, es que yo pienso que después de, ¿cuántas semanas ya van, Enrique? 6, aquí 6 lo que viene siendo la semanas, congregación. 6 semanas, ya deberían de anhelar, hermanos, estar aquí en comunión con los hermanos. Ya deberían de anhelar, de desear venir a la iglesia a escuchar las pedradas de su pastor, ¿verdad? O la escuela dominical, bueno, eso es broma. Esa la das tú tremendo. No, pero yo creo que sí debemos de anhelar. Ahora, a la persona directamente que tiene temor y que por precaución no quiere salir, no se sienta mal, no se va a ir al Claro que infierno, no, no la ni vamos a condenamos para ni nada, al juzgamos. contrario, comprendemos. Muchas veces yo pienso que ciertos temores están basados en cosas que hemos vivido en el pasado, O ¿verdad? hemos Que escuchado ahora. también, entonces no se sientan mal, va su pastor, los hermanos, van a estar orando por ustedes, no se preocupen, pero sí mi consejo sería, no tenga temor, tome las precauciones. Yo uso mucho esta frase, digo, si yo hago mi parte, estoy seguro que Dios va a hacer la suya. Hasta ahorita no ha fallado, Él es fiel y no nos va a fallar, pero debemos de hacer nuestra parte en el sentido de, ok, las precauciones, la iglesia va a tomar las medidas también para ayudarle a usted a tomar las precauciones, lo va a sentar con la distancia social y todo ese asunto, distanciamiento social, a desinfectar, etcétera. Hermano, usted confíe en que el líder, el pastor, los líderes van a tomar las precauciones para cuidarlo usted, pensando en usted, no solamente en el área espiritual, que es lo más importante, pues a lo que venimos a la casa del Señor, sino en el área física también, ¿de acuerdo? Para cuidarlos, para que usted no tenga ese temor. Así es de que a lo mejor se hacen 2 servicios, así es, confíe, hermano, confíe, no tenga temor. Si tiene temor, igual le decimos, no se preocupe, la congregación va a estar orando por usted, sus líderes van a estar orando por usted, pero debe usted de preguntarse detrás de ese temor, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué no quiero? Bueno, yo creo que muchas veces el temor viene a la desinformación o a la mala información. Por ejemplo, hay un comentario, ¿verdad? De si Jesús estuviera aquí en la tierra, en primer lugar, hermanos pastores, Él no permitiría que algunos doctores mataran a los pacientes. Amén. Y claro, también recibimos órdenes de Jesús. Los médicos a veces se equivocan, ¿verdad? Yo he visto casos de que dan un mal medicamento y alguien que no iba por una situación grave pierde la vida. Entonces, no sé si habrá... La maldad es tremenda, ¿verdad? La maldad, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, si el nuevo orden quiere aparecer, Él va a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Y nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús la confianza y también la autoridad de Dios para avanzar. Entonces, hermanos, ¿qué haría Jesús si Él estuviera aquí? Hay algunos comentarios, gracias, que Dios los bendiga. Quisiera también agradecerle a Mauricio por esas palabras. Yo como pastor tengo una gran responsabilidad. Al reabrir el servicio es con base a, como dicen los americanos, facts, ¿verdad? A hechos reales que están sucediendo. Entonces yo no tengo el control de todo, pero Dios sí. Entonces lo que tengo es fe y amor a la obra y que Dios nos ayuda. O sea, esa fe la hemos visto, hasta aquí nos ha ayudado. Entonces mañana le vuelvo a repetir, si usted siente la libertad de venir, bienvenido. Si siente la libertad de no venir, también gloria a Dios. Nadie va a juzgarle ni nada.
pero yo como pastor tengo que avanzar en la obra, tenemos que bautizar a estas personas, tenemos que celebrar que hay gente que se está comprometiendo con Cristo. Entonces mañana a las 12 nuevamente vamos a estar aquí, los que gusten venir, hasta un límite de 50, que es lo que pone el gobierno como límite. Si hay más, pues esperamos y hacemos otro servicio, porque no hay problema, para eso estamos, amén. Pero no tengan miedo, hermano. Entonces, el próximo miércoles 6, algunos piensan que sigue siendo muy pronto, le vuelvo a repetir, es la misma temática. Sí, si usted quiere venir, venga, y si no quiere venir, quiere guardarse, hágalo, pero nosotros como iglesia tenemos que empezar. Tenemos que darle a Dios honra y que Él nos va a proteger. Lo tengo en mi corazón bien seguro, que Él nos va a guardar. Entonces, hermanos, Iglesia Peniel, firmes, oren, dependan de Dios, dependan del Espíritu Santo. También oren por mí como pastor para que el Señor me dé gracia, sabiduría de qué hacer, de qué no hacer. Pero sin duda, el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Sí, quiero añadir a eso que dices, y se me venía ahorita a la mente mientras hablabas, el Salmo 126, una porción, le voy a dar lectura, hermanos, aquí. Está hablando el salmista, hablando de la cautividad y todo eso, pero hay un versículo en el versículo 3 que dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pero en el 2, fíjese lo que menciona y dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y yo creo que es cuando le atrevemos a creer en Dios. Ya mencionamos y queremos hacer una distinción y énfasis en tomar las precauciones. No vamos a actuar descuidadamente, irresponsablemente. Sí, irresponsablemente, claro que no, pero sí debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque que se vea una diferencia, hermano, algo parecido a lo que ocurrió cuando las plagas, cuando en Gosén no pasaba nada y acá Egipto estaba sufriendo. Entonces, que se vea esa diferencia en el sentido de que confiamos en Dios, que Dios dependemos nos de Dios. Amén. Amén. Y esa debe de estar nuestra confianza en el Señor, de que Él cuida de nosotros, de que Él, por nuestra confianza, y no hablo del cristianismo, hermano, no me malinterprete, no quiero ser exclusivista, ¿verdad? O sectario, si así se lo quiere usar. Al contrario, aquel que confía en Dios. Fíjense lo que dije en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. A aquella persona que confía en Dios, aquella persona que busca de Dios, que depende de Dios, es donde va a tener paz. Así es de que al mensaje también ya los hermanos hermanos, como aquí lo dice el Salmo 126 en la segunda parte del versículo 2, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Ellos se reúnen y bien contentos, no sale nada, también tranquilos, que digan eso entre la comunidad, ¿verdad? Que puedan ver que ellos están confiados, ellos están tranquilos, no hay temor. Entonces es algo bonito, pienso yo, que yo quisiera decirle a la congregación Peniel. Pero también está las noticias del día de ayer, en nacionalmente, no me recuerdo si fue en California, salieron muchas personas a protestar contra el gobernador, porque ya quieren salir, ya se sienten encerrados, ya se sienten sin vida. Claro que es un extremo, pienso yo, la manera en que ellos lo hacen, ¿verdad? Porque algunos se presentaron hasta con armas, ¿verdad? Delante del Capitolio y llenaron las playas de ahí de California, y mucha gente podría decir, bueno, pues es algo irresponsable. Otros podrían decir, no es tiempo, pero yo considero que ese es un poco de extremo, ¿verdad? Las playas, para mí no es tan importante andar en una playa, para mí es importante hacer la obra de Dios, y que el diablo no me sujete con miedo, con temor, ¿sí me explico? Pero la situación es que la gente que está allá afuera también ya está reaccionando, como que está dando cuenta de que no hay información correcta, que algo está oculto. Y entonces, en base a todo eso, la iglesia tiene que tomar un paso de fe. Nosotros como cristianos, yo como pastor y la iglesia, tiene que decidirse a depender de Dios. Señor, avanzamos. ¿Te acuerdas cuando David tenía que salir a la guerra? Mandaba a consultar a Dios, decía, Señor, ¿vamos a subir o no? ¿O vamos a bajar o no? Y Dios le decía, ve porque yo voy contigo. No, no vayas, le daba instrucciones. De esa manera tenemos que actuar nosotros. Entonces, no crea que porque ya dije mañana empezamos los bautismos es porque a mí se me antojó, es porque yo he estado orando al Señor, sentí paz de hacerlo, y en eso que sentí paz de hacerlo, cambia un poco la ley y hay oportunidad de que venga más gente, pues gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que no vamos a proteger y a cuidar. ¿Pero qué? ¿Confiamos en Dios, sí o no? Claro que sí. Dios nos guarda, como lo acabas de leer tú ahí, en completa paz, amén. No a mitad ni a medias, completamente. Entonces, hermano, anímese. Si tiene otra pregunta, otro comentario,
Le agradezco a los hermanos que están compartiendo. Sí, los gobiernos están dando información amarillista, incompleta, pero Dios, hermanos, Él es 100% confiable. Saludos a Jaciel, que está haciendo un trabajo excelente. Amén. Gracias, Jasi. Hermano, y le vuelvo a repetir, cuando alabamos a Dios suceden cosas maravillosas. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron atentos, fíjate, para ir a la casa del Señor. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de Dios. Hay muchas palabras desde el Señor para que nosotros nos tomemos de ellas, para que nosotros podamos avanzar con fe. Entonces, hermanos, tenemos aquí un foro abierto. Si quiere mandar una pregunta, quiero pedirle a Mauricio que me comente un poquito qué es para ti el bautismo. Ya lo hemos explicado con las personas que mañana se van a bautizar. Yo he explicado que es un paso de fe y sobre todo es un testimonio público de que al sumergirnos en el agua morimos para el mundo, para el pecado. Al salir del agua resucitamos en Cristo. Pero me gustaría hablar un poquito de eso, ya que mañana hay bautizos, Mauricio, y si tú puedes traer una palabra, ¿cuál sería? Sí, como el sábado pasado también tocamos el tema porque alguien preguntó acerca sí, de cierto, eso. de si podía servir sin bautizarse. Pero fue más la plática encauzada a si podría, ¿no? Sí, sí. Y no necesariamente a lo que es el bautizo, que ahorita tú estás preguntando, sino era si puede alguien servir sin haber sido bautizado. Y solamente mencionamos un poquito, en parte, lo que representaba el bautismo. Y uno de ellos es, usamos el ejemplo de Jesús, de cuando después de haber sido bautizado él, dice que subió el Espíritu Santo en forma de paloma y subió una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, y Jesús antes de eso le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara, porque Juan se rehusó, decía, no, yo quiero que tú me bautices, mejor a mí. El punto es de que le dijo Jesús, no, dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bien, entonces tú lo acabas de decir, ¿verdad? Es un paso de fe, un paso de obediencia, y algo que la mayoría de las iglesias o los ministros usamos para hablar del simbolismo del bautizo, hermanos, es uno de los versículos que usamos, es en Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, en la palabra bautizo, es casi lo mismo, baptizo, así es la palabra original en el idioma, y habla de una sumersión, ¿verdad? Sumergir completamente. Esa es la idea que da. Y bien, entonces, al nosotros usar eso, y tú ya también lo comentaste el sábado pasado, que Juan el Bautista lo usaba como para tipo iniciación, ¿no? De demostrar, este es un seguidor que se está arrepintiendo. Sí. Entonces, es lo que obviamente públicamente uno está diciendo a los demás, ya nací de nuevo, ahora estoy dando un paso de seguir en obediencia completa a Dios, pero el simbolismo del bautizo, hermano, cuando uno entra al agua es, como dice aquí, ¿verdad? Usted está muriendo a esa vida. En Colosenses, Pablo, y a los Efesios, él menciona y dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Entonces, o de la vieja naturaleza también lo menciona. Entonces, cuando uno entra al agua, hermano, uno está muriendo, y luego cuando sale uno del agua, uno es en vida nueva. Ahora, la vida nueva la obtuvo del día que cuando nació de nuevo, a Cristo, cuando correcto. aceptó a Cristo. No es el mandamiento, no es para salvación, porque la salvación ya la tuvo usted el día que usted decidió aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ese paso de fe que usted está dando le está ayudando a usted a reconocer que ese simbolismo en el que usted tiene que morir al pecado, tiene que morir a los deseos del mundo y resucitar una nueva vida en dependencia completa a Dios. Ahora, también agrego que cuando uno se bautiza públicamente, eso le da a uno más fuerza. No sé si te sientas tú así. Ya no tienes tanto temor de decir que eres cristiano, porque ya públicamente tú dijiste, yo soy de Cristo. Y la gente que a veces no lo hace, pues todavía tiene ese temor, ¿verdad? Entonces yo le invito a que si no se ha bautizado, bautícese, aleluya, que dé el paso de fe. Ahora, también es importante ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder que Dios nos da para negar al pecado, a la tentación, viene el Espíritu Santo. Sí.
Y yo he dicho esto, que a veces cuando alguien se bautiza, también el Espíritu Santo lo bautiza en su poder, ¿verdad? Porque no es nada más hablar lenguas, hay muchos dones que Dios da, profecía, bueno, hay muchos. Lo importante es que tengamos ese poder, porque es lo que recibimos, poder al tener al Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos de que Cristo está con nosotros. Entonces, el propósito nuestro, hermanos, es que usted crea y luego se bautice, porque la palabra del Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ya tú dices algunos casos el sábado pasado, el ladrón que no se bautizó porque ahí murió y se fue con el Señor al paraíso. Él no se tuvo que bautizar porque no tuvo el tiempo. Sí. Pero si tienes el tiempo, tienes que bautizarte. El etíope instantáneamente. Correctamente. Entonces, ustedes, hermanos, tomen la decisión. Si no se han bautizado, bautícese, porque eso es un paso de obediencia. Amén. Entonces, gracias, hermanos, porque están con nosotros. Espero que esta palabra pues les ayude, les fortalezca. Pero si hay alguna pregunta más, hágalo, por favor. Estamos mencionando que hay algunos, por ejemplo, que se bautizan de niños, ¿verdad? Y eso es tal vez una tradición. Sí. Pero, ¿por qué no bautizarse de niños? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30. 30 años. Sí, 30. No lo hizo de bebé. Cuando tuvo 8 días de nacido fue presentado, fue bendecido en el templo. Pero dice la Biblia, el que creyere, un niño no puede creer porque no tiene conciencia, no tiene conocimiento. Entonces, bíblicamente es primero creer y luego bautizarse. De nada me sirve a mí meter a una persona al agua que no cree. Alguien dijo que metes a un chamuco seco y sacas a uno mojado, ¿verdad? Porque lo primero es que hay que arrepentirse, entregarse de nuevo a Jesús. Entonces, hermanos, yo creo que esto queda claro, ¿verdad? Lo que es el bautizo. Y vamos a seguir entonces hablando con el tiempo que nos queda, que no estamos apresurados, podemos pasarnos del tiempo, pero queremos ser respetuosos, mencionamos de 1 hora y queremos hacerlo, y si nos pasamos un tiempo está bien. Pero lo que quiero decirles es que el tema actual es lo que nos está motivando. ¿Qué hacer la iglesia con esta crisis que está pasando, del miedo que están, ¿cómo se dice? Influenciando, pues, o imponiendo, ¿verdad? Los gobiernos, los medios de comunicación que nos dan mala información, y la gente que se atreve a cuestionar, luego la bombardean de que, está loco, está loca, pero muchas veces la gente cuestiona porque ve cosas que otras gentes no ven situaciones que tú y yo a veces desconocemos. Entonces, por eso hay que depender de Dios. No tenga temor, no tenga miedo, Dios está con usted, Dios está con nosotros, pero dice algo muy importante en la Biblia: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es lo que queremos ampliar aquí, el conocimiento de Dios, para que usted tenga fe, para que usted tenga armas legales de parte de Dios, que son poderosas, dice la palabra de Dios: el ayuno, la oración, la fe, que nos van a abrir barreras, ¿verdad? Que podemos cambiar el destino de este planeta. Yo así lo creo, porque dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Pero si la iglesia se temoriza, se encierra, pues el enemigo va a hacer lo que quiere. Pero si salimos con fe, si declaramos las maravillas de Dios, tiene que cambiar algo. Amén. Sí, es bien importante, y ese es el hermano, la preocupación del pastor, del líder, acerca de la congregación, de los fieles, y es darle la información correcta, transmitirles, como ahorita tú decías, ¿no? Que todos estos transmiten el temor, el pánico, pero nosotros es transmitir paz, transmitir tranquilidad, la palabra del confianza, Señor. La palabra en el Señor, de que vamos a estar bien, hermanos, de que las cosas van a estar bien, vamos a salir de esta en el sentido de que el Señor nos va a sacar de esta, amén, de que esto también va a pasar. Hemos sobrevivido tantas cosas, y si son los últimos tiempos, entonces, bueno, lo que nos queda es, Señor, como en Apocalipsis cuando está diciendo eso: sí, Señor, ven pronto. Ven pronto. Pidiéndoles, ven, Señor. No porque quiera salir librado de esta situación, sino porque debe de ser nuestro anhelo, como lo decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. En otras palabras, hay un deseo: sí, disfruto estar en esta tierra, pero mi anhelo es estar pues más con el Señor. Amén. Entonces, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y debe de ser nuestro anhelo. Así es de que, hermano, no nos asustemos. Hacemos ese énfasis en este tema porque sí sabemos que mucha gente está asustada, mucha gente, y por la información que se da, que es mala información, la mayoría de las veces, no toda es mala,
por ahí. También, mire, van a reabrir y los que están en contra del gobierno, sin mencionar partidos políticos, pero los que están van a criticarlo al cansancio, que estuvo mal la decisión, ¿verdad? Lo criticaron cuando cerró no permitió los viajes de China para dentro del No, país, pues lo que criticaron era por todo, racista, que sí. esto, y después que actuó muy tarde. Entonces, tantas cosas, o sea, y eso, nosotros estamos en medio del fuego cruzado, y a veces somos los más afectados, ¿verdad? Es como cuando están en fuego cruzado, los demás en sus trincheras, disparándose unos a otros, y los que están en medio son los afectados. Correcto. Y desafortunadamente nosotros estamos entre fuego cruzado. Así es de que, hermano, el énfasis es confiemos en Dios. Dependamos de Dios, hermano, no tengamos temor. Confíe también en que, así como en Efesios 4:11, que dice que Dios puso esos ministerios, los 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para el crecimiento. Entonces, confíe en el que los líderes, si usted no está viendo de otra congregación, hermano, confíen que su pastor va a tomar la decisión, los hermanos fieles de aquí de Peniel, confíen en que su pastor está tomando las decisiones guiado por Dios, amén. Confíen en sus líderes, hermanos, confíen en que ellos están tomando las decisiones basadas en lo que Dios les está dando, hermano. Amén. Amén. Entonces, debemos de confiar en eso y no tengamos temor, hermano. Es nuestro mayor deseo. Escuche los consejos de sus pastores, escuche los consejos de sus líderes, sobre todo usted escuche el consejo diario de la palabra de Dios, que usted tenga una comunión con Dios, hermano, que usted pueda leer la palabra del Señor, que pueda traer paz a su corazón, pero también buscar a Dios en oración para que pueda tener esa paz, esa calma. Gracias, Mauricio, por estas palabras. Yo sé que usted las está atesorando y si quiere comentar algo, hágalo. Quiero cambiar un poquito de tema y quiero que también usted me escuche, participe. Mire, yo he estado pensando, ¿verdad? Y Mauricio también, él ha estado pastoreando. Ahorita no está pastoreando, pero ha sido pastor en la iglesia y yo creo que Dios pronto va a poner los medios de que haga la voluntad, lo que él quiera. Pero va a estar de acuerdo conmigo que cuando uno es pastor y está en la iglesia, dice la Biblia que el pastor conoce sus ovejas. Amén. Y tú te das cuenta quiénes son hermanos dedicados a Dios, quiénes son hermanos que apoyan la obra. También te das cuenta de las personas que no van mucho a la iglesia. Y es lo que me preocupa. Si estando la iglesia abierta, la gente no se afirmaba, ¿cuántos habrán enfriado su vida espiritual por completo ahora que la iglesia está cerrada y que estamos en estos medios, pero que ni siquiera se meten a ver la palabra? Me preocupa, Mauricio, que haya personas que cayeron ya en el pecado por no cuidar su vida espiritual. No los juzgo de ninguna manera, me duele, me puede, pero ¿qué crees tú que debamos de hacer? Claro, orar por ellos, pero ¿debemos de hablarles fuerte o no a esas personas? Hey, afírmate, no descuides tu vida, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que te fue impuesto por las manos, cuida el ministerio que Dios te dio. Entonces yo como pastor me preocupo cuántos se habrían vuelto al mundo, cuántos se habrán vuelto a la tomada, cuántos se habrán vuelto y a quién pueden culpar por ello. ¿Son responsables ellos o no? ¿Qué debemos hacer? Amén. Bien, pues como líder obviamente la tarea es muy ardua, muy extenuante, pero yo pienso que ahí, hermanos, los que nos están viendo, grábese bien esto, transmítaselo a los demás hermanos. Yo creo que ahí entramos la congregación, ¿de acuerdo? En el sentido de animar a los hermanos. En Ezequiel, el Señor mostró, hablando de la atalaya, Oh, sí. y dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo apercibieres, entonces yo voy a demandar esa sangre de tu mano. Ajá. Pero si yo le dijera al impío, de cierto morirá, y tú le dijeres, entonces ya va a ser responsabilidad de él. Exacto. Entonces nuestra parte, hermanos, como congregantes, por eso estoy diciendo, como miembros, el pastor tiene su responsabilidad, él ha estado visitando y a lo mejor va a seguir orando por ellos, los puede visitar, pero nosotros como hermanos es visitarnos, hablar. Si alguien cayó, no lo vamos a condenar, no juzgar, no es el punto, pero sí es, número uno, alentarlo a regresar al Señor, pero también a percibirlo. Mostrar cariño, pero Amén. También responsabilidad. Exacto, exhortar en amor, exhortar en amor, es algo bien importante que debemos de hacer. Ahora yo escuchaba una vez a Paul Washer y él mencionaba algo acerca de cuando si uno no predica las buenas nuevas y esto, entonces él decía, mira, dice, si mi esposa estuviera mala de cáncer o algo,
Y si a mí no me dijera el doctor o no me avisara que está enferma, yo me enojaría con ese doctor. Pues yo sí. iría y lo buscaría. ¿Por qué? Porque no me dio esas malas noticias, por querer protegerme, a lo mejor, o por lo que quieras, pero no hizo su trabajo, que era darme la información para poder yo cuidarme como debiera, o cuidar a mi esposa como O tomar debiera. decisiones. Exacto. Entonces, ese es el punto desde esa perspectiva, hermanos. A lo mejor la palabra no va a sonar en su momento muy agradable, pero acuérdese lo que dice Proverbios también: fieles son las heridas del que ama. Entonces, como hermanos en Cristo, como amigos, debemos de exhortarnos entre nosotros, debemos de hablar con los que tú dices, los que cayeron. De hecho, estaba escuchando que algunas plataformas de canales pornográficos lo estaban dando gratis. O sea, promoviendo, ¿verdad? Pues tanta gente encerrada, tanto hombre. La maldad. Y ahí está la maldad. Y en vez de, o sea, la gente pues tenía eso gratis, ok, acudía a eso en vez de la palabra, en vez de Son leer un buen libro, malas, sí. en vez de escuchar una buena predicación, que ahorita hay muchos. Sí, no, sea, Dios está hablando iglesias, por todos lados. Exactamente, no hay excusa, no en hay, otras palabras. No hay. Pero regresando a la pregunta yo creo que ahí entramos nosotros como hermanos. Así los que nos están escuchando, si no es toda la responsabilidad del líder, del pastor, del diácono, del anciano, hermano. Nosotros como hermanos en la fe, dice también la Biblia, Pablo menciona, dice: sobrellevados los unos las cargas de los otros. Entre nosotros tenemos que ayudarnos, tenemos que motivarnos, hermanos, tenemos que incentivarnos a vivir mejor para Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí que podemos decirlo, no de una manera como se predicaba años atrás, pero podemos decirlo ya con un poquito más de certeza: el Señor viene pronto. Amén, sin duda. Hermana Leti, gracias por sus deseos para nosotros. Siga orando por nosotros, gracias. Que Dios nos siga ayudando a compartir su palabra. Y esta área que estamos hablando a veces es un poco delicada, ¿no? Porque no estamos juzgando a las personas que son débiles o que caen, pero sí estamos exhortando. Amén. Y diciendo, no es la decisión más sabia alejarse de Dios. Porque volvemos a lo mismo, es una cuestión de decisión. ¿Eliges esos canales gratis que estaban dando o eliges buscar al Señor? Entonces la decisión es tuya, como yo también, como mi hermano también, tomamos la decisión de preparar esta semana, venir aquí, compartir con ustedes la palabra de Dios, y eso es cada día. No podemos detenernos o bajar la guardia un momento, porque entonces corremos peligro. Pero si estamos en el Señor, estamos firmes cada día, te animo, si te has desalentado, a que cobres ánimo en el Señor, a que te fortalezcas, a que busques de Cristo. Él perdona, Él levanta. Dice la palabra: 7 veces caerá el justo y de todas ellas lo levantará el Señor. Entonces, hermano, pero tampoco seas débil en tomar la decisión más fácil, que es lo malo. No. Tenemos que pagar el precio. Cristo murió por nosotros, vamos a vivir por Él. Entonces, hermanos, gracias a todos los que nos están viendo. Si tiene un comentario, hágalo, por favor. Una pregunta, hágalo. Ya hemos hablado de que no hay que tener temor, ya hemos hablado que hay que tener cuidado, pero hemos hablado también de que Cristo está con nosotros y que tenemos que avanzar como iglesia con fe. Imagínate la iglesia de los tiempos cuando Jesús partió, que se quedaron los apóstoles y fueron perseguidos, ¿verdad? Porque no salieron de Jerusalén, pero fueron perseguidos y luego en el camino anunciaban el evangelio. Nosotros no tenemos que esperar a que llegue la persecución, tenemos que hacer la voluntad de Dios inmediatamente, ahorita mismo. Hablar por el teléfono, los medios que haya disponibles, el internet, de Jesucristo, como lo estamos haciendo ahora. Pero también en el área de adorar a Dios tenemos que avanzar. Es algo que no podemos hacer en la casa, adorar todos juntos. Sí. Por eso el Señor dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque Dios se manifiesta en medio de la congregación. Entonces, hermano, ya escucho los planes que tenemos. Mañana a las 12 tendremos bautizos. Bienvenidos los que gusten venir. Y las ordenanzas del gobierno es el 25% de la capacidad del edificio. Aquí son 50 personas, así es que gloria al Señor por ello. El próximo miércoles 6 de mayo a las 7 de la tarde tenemos el primer servicio y tiene libertad, si gusta tomar su tiempo todavía, usted sabe, dependa de Dios, pero vamos a estar aquí, la iglesia tiene que avanzar. Y el domingo 10, pues también tenemos tal vez 2 servicios, más adelante lo vamos a estar anunciando. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Dependiendo de Dios para seguir en la iglesia, teniendo las precauciones debidas, pero sobre todo la confianza en nuestro Dios. Amén. Jesús oró por los leprosos. ¿Te acuerdas que venían 10 leprosos delante de él y él no tuvo miedo de que 10 pasos para allá? No, él dijo, a ver, vayan con el sacerdote, paguen la ofrenda que dijo Moisés, y en el camino fueron limpios. ¿Y cuántos se devolvieron, Mauricio? Uno de 10. No seamos como los otros 9, ¿verdad? Que se agarran, ya necesitamos a Dios, nos ayuda y nos vamos otra vez a lo mismo. No.
Si queremos bendición, hay que regresar a Jesús y hay que agradecerle. Amén. Entonces, gracias, hermanos, por esta oportunidad de compartirles la fe, las actitudes que tenemos que tener, Mauricio, hoy en día. No miedo, sino valor. Sí. Y depender de Cristo, más que nada, depender del Espíritu Santo. Entonces, Mauricio está ahorita es 1 hora, ¿no?, de camino. Sí, 1 hora. En Burger vivías, y también Dumas es 1 hora casi. Sí, bueno, y le agradezco, hermano, que él lo hace con todo su amor, con todo su cariño de venir a compartir con nosotros, y yo creo que va a seguir apoyándonos. Acuérdense que antes de que tuviéramos los servicios aquí en el templo, estábamos teniendo un sábado al mes de estudio bíblico. Y ya nos va a tocar de nuevo. Vamos a abrirlo con los dones espirituales, amén, los dones de servicio, y está muy interesante, iglesia. Gracias a nuestro hermano Mauricio por la aportación que hay. Déjenme checar si hay alguna sugerencia aquí. La hermana Aurelia del Paso, gracias por darnos la palabra, el mensaje de Dios. Dios los ayude, amén, hermanos. Y seguimos orando por su familia y guardemos las recomendaciones. Nuestra hermana Herminia, mi mamá, bendiciones, hermanos, por su trabajo, gracias. A Jasi también, bendiciones. Y hermanos, pues sin duda lo que Mauricio y yo podemos hacer es limitado, pero lo que Dios puede hacer es ilimitado. Él tiene todo el poder. ¿Algo más que quieras agregar, Mauricio? No, pues solamente dejarlos con el mensaje de confianza, de paz, hermanos, de lo que el Señor en su palabra nos dice, y Él menciona, dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que necesitamos. No os la doy como el mundo la da. Eso es muy importante. Entonces, es la paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos da, que nuestro Señor Jesucristo nos da. Él también menciona y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, dependamos de Dios, confiemos. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, Él pasó por cosas, nos comprende. Eso es algo bonito, ¿verdad? Que saber que hay alguien que nos comprende porque pasó por eso. Es alguien, por eso se habla de él en Isaías 53, que dice que es varón de dolores, experimentado en quebranto, tiene experiencia. Es como cuando a ti te aconseja una persona, supongamos, ¿no? Alguien que se quiso suicidar en un tiempo y de repente está platicando con alguien que está atravesando esa situación, lo entiende, le puede ayudar más eficazmente, más efectivamente, porque lo comprende bien. Así es Jesús, por eso dice esa palabra bien hermosa, ¿no? Que dice que varón de dolores experimentado. Entonces, tiene experiencia, pasó por eso, confiemos en Él, hermano. Y Él, por eso nos dijo en esas palabras, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos paz en el Señor, hermano, dependamos de Él, confiemos en Él. Un último comentario, hermanos, antes de concluir. Quiero agradecerle a todos los hermanos de la congregación. Nuestro hermano Mauricio, cuando tuvo una oportunidad de platicar conmigo de los videos que hemos estado haciendo en estas 6 semanas ya, sí, todos los días, gracias a Dios. Algo que él me comentó, me dijo, mira, Enrique, lo bonito es que tú no estás pidiendo dinero ahí, en que manden, y eso yo creo que no es correcto. Yo siempre he dicho que la iglesia del Señor se sostiene con las ofrendas y los diezmos. Mucha gente no le gusta que se hable de esto, I'm sorry, está en la Biblia, está en la palabra, pero agradezco a los hermanos que fielmente han apoyado con sus diezmos y ofrendas estas 6 semanas. Los domingos hemos estado aquí de 11 a 12 y media para recibir sus diezmos y ofrendas. Y eso es algo que la iglesia ya sabe, no tengo que estarlo yo. Dice, solamente estoy agradeciendo. Sí, estoy agradeciendo a esos hermanos. También los hermanos que no han podido, porque yo sé que algunos por su trabajo, sí, y no vamos a ser jueces de nada, no. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios sostiene su obra. Y no tenemos que andar pide y pide, ni andar anunciando a los 4 vientos. Por favor, hermanos que hacen eso, no lo hagan, dañan a la gente, dañan a la gente. Ese es un tiempo de apoyar, ese es un tiempo de orar, ese es un tiempo de creer en Dios, de confiar. Entonces, gracias, iglesia, por todo el apoyo que han hecho. Yo sé que Dios nos sostiene, la obra es de Dios. Y esos temas son escabrosos, Gucho, no se tratan así irresponsablemente, pero sí te agradezco yo que hayas notado eso y que reconozcas también que el agradecerle a los hermanos es algo... La fidelidad. Exacto. Dice que honra al que honra merece, ¿verdad? Entonces, hermano, mañana, si nos permite, aquí vamos a estar de nuevo. Gócese, nos gozamos. No hay ni otra pregunta. Déjenme checar antes de despedirnos. No, ya no hay. Ya no hay preguntas. Entonces, Dios los bendiga. No sé, hermanos, si mañana podamos pasar todo el servicio en línea, porque tengo que preguntar a los hermanos que se van a bautizar si están de acuerdo a que podamos ponerlos. Pero si no, por lo menos la predicación y los cantos, eso sí podemos hacerlo. Entonces, a las 12, conéctese, amén. Mañana a las 12, primeramente Dios.
y los que gusten venir hasta 50 en el primer servicio y si hay necesidad de otro, otro. Entonces, tenga fe en el Señor. Mauricio, gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Bendiciones.